Muy bien, ya estamos en comunicación con el señor Flavio Guccino. Flavio es maestro y es especialista en gestión educativa, asesora en este tema de educación y es para nosotros un placer darle la bienvenida a Citas de Radio. ¿Qué tal, Flavio? Mi nombre es María Elisa Peirano. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme a charlar un rato con ustedes. Bueno, estamos en un momento, Flavio, en el cual los debates sobre educación abundan en todos los medios. Hay gente que ya está hastiada de este tema, pero queríamos echar un poco de luz sobre el conflicto docente y hablar un poco con usted para que nos cuente, dentro de su experiencia y su trayectoria, ¿cuál puede usted concluir que es realmente el nudo del conflicto de lo que está sucediendo? Bien. Mira, en realidad es un conflicto que parece viejo, pero ha tenido en estos últimos tiempos algunas cosas nuevas. La verdad que es interesante lo que está ocurriendo con el debate sobre el conflicto, ¿no? De que se monta sobre el conflicto, pero en realidad sobre muchas puntas que no tienen que ver directamente con el conflicto, aunque algunos digan, me parece que no se quedó en lo salarial, se está planteando algunas cosas interesantes, en particular debates que estaban bastante silenciados en la Argentina en los últimos años. De hecho, el primer gran debate, y que todavía no está resuelto, pero que bueno, que es uno de los reclamos de los gremios, es si tiene que haber o no una paritaria nacional. En todo caso, son casi 25 años, un poco más de, 25 de años en los que esta discusión fue tomando un tinte en el que pareciera que aquello que ocurrió con la transferencia educativa en los 90 volvió atrás en los últimos y terminó siendo una discusión que se daba en el seno del Poder Federal y que en realidad tiene que darla a las provincias. Los salarios, la discusión salarial es provincial, las paritarias son provinciales. Hoy por hoy lo que existe es una ley de financiamiento educativo que está cumpliéndose en parte porque hay una parte de la ley que ya caducó, claro, que es la forma en que se iba a financiar, pero hay una parte de la ley que tiene que ver con aquellas instituciones o institutos que crearon la ley. Uno de ellos es un convenio marco que debe darse en el marco precisamente en el marco del Ministerio de Educación Nacional, entre los gremios nacionales y el Ministerio de Educación, pero que en ningún momento se plantea como un convenio previo a las paritarias provinciales. Por lo tanto, tranquilamente ese convenio puede darse en cualquier momento del año y las paritarias provinciales, darse en los momentos, por supuesto, esta es una gran discusión, si las paritarias tienen que ser en febrero o en diciembre de cada año, claro, pero en todo caso no hace falta esperar una paritaria nacional, cosa que no existe como paritaria nacional, para poder arrancar con la discusión de las paritarias provinciales, que era lo que estaba ocurriendo en los últimos años. Cosa que yo también digo que fue un error en el 2016 no plantearlo, ya que era un gobierno nuevo, no plantearlo ya de movida como un cambio interesante para plantearlo en el marco de los cambios que se daban en el gobierno, ¿no? Claro. Ahora, está hilando muy finito porque en el fondo estamos hablando de una interpretación de la Ley Nacional de Educación, y no se ponen de acuerdo bien en la interpretación de esa letra, ¿no? ¿Tiene alguna cuando la gente... A ver, yo intento hilar finito, como vos bien decís, pero por lo siguiente, en realidad, en una paritaria, el concepto de paritaria es una paritaria, el concepto es un empleador y un gremio que tenga afiliados. En este caso no se cumple ninguna de las dos cosas, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Educación Nacional no tiene empleados y los gremios, en realidad nacionales, tampoco tienen afiliados. Son gremios de segundo grado, que en realidad son federaciones de gremios. Claro. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos se está dando una de las prerrogativas que tendría que tener para discutir salario. Por el otro lado, el Ministerio de Educación Nacional no paga salarios. Sí paga una parte que tiene que ver con
digamos, lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y las compensaciones a las provincias para llegar a pisos mínimos a aquellas provincias que no lo pueden realizar. Por eso en realidad son acuerdos que federales entre provincias y Estado Nacional. Claro. No debería por qué un gremio nacional discutir esta cuestión. En realidad, mi planteo de base es que durante los últimos años lo que se ha dado es una discusión en la que en la que el Estado renunció de alguna manera a crear política educativa y empezó a cogobernar de alguna manera con los gremios. Y yo creo que la definición de las políticas educativas son una potestad directa del Estado y no de los gremios. Los gremios sí, y eso estoy totalmente de acuerdo, y es donde me parece que hay que trabajar mucho, tienen que defender los intereses de los afiliados y no definir política educativa. Claro, claro. Flavio Ángeles Sanz le habla. En una de las ideas que expresa en su blog es que de alguna manera el Estado fue perdiendo o cediendo áreas de control en pos de los gremios y de los mismos docentes. ¿Pasa esto en otros países o cree que este camino se puede desandar? Mira, a ver, es muy diversa las configuraciones que se dan en los distintos países de acuerdo al nacimiento y cómo se fue desarrollando la actividad docente y cómo se conformaron los sistemas nacionales de educación. Hay aquellos que son muy centralizados, como el francés, hay aquellos que realmente trabajan con una descentralización absoluta hasta nivel escuela, como el finlandés. Por eso es muy difícil poder después analizar cuáles son las formas de contratación que tienen los docentes en cada país. Lo que sí es cierto es que en ninguno de los países, en los estados, o en ninguno, bueno, por lo menos en los que yo he estudiado, no ha renunciado el Estado nunca a definir política educativa. Y en aquellos que sí ha renunciado han vuelto atrás absolutamente hasta el rol, hasta el momento de hacer casi desaparecer los gremios, cosa que a mí me parece que sería una locura, porque los gremios tienen que existir para defender los intereses de los afiliados. Hay muchas configuraciones, no hay una única. Yo creo que hay muchas posibilidades de volver atrás, de poner en cauce esta situación. Creo que se está dando, es un buen momento para dar este debate, y creo que los gremios, hay gremios que han entendido esto y gremios que no. De cualquier manera, me parece que digamos, hay un Estado nacional, hay una representación pública en los poderes públicos del Estado nacional y de los estados provinciales como para poder hacer pesar esto frente a algunas cuestiones que podrían hasta caer de corporativas. ¿Y qué otro tema interesante? Cuando la gente dice que este paro es político, ¿no? Y observa que quizás la adhesión docente al paro no es tan alta como en otros años, ¿cómo lo interpretás vos a eso? ¿Qué quiere decir que el paro es político? Bueno, mira, en realidad voy a caer en el lugar común de que todos los paros son políticos. No hay otra respuesta, pero de cualquier manera, más allá del paro político, yo entiendo cuál es la pregunta y hacia dónde va con respecto a la política partidaria o la cuestión coyuntural de la cuestión partidaria, ¿no? Si le están o no le están haciendo un vacío al gobierno nacional, si quieren o no quieren que fracase un gobierno provincial. La verdad que yo intento no entrar en esa situación porque me parece que hay otros problemas mucho más complejos, más allá de que no niego de que esto puede estar ocurriendo. Entiendo cuáles son los alineamientos personales de algunos gremialistas, no me parece mal que los tengan, no me parece mal que existan. De cualquier manera me parece que hay sobradas situaciones como para que un docente pare, más allá de que no estoy para nada de acuerdo con el paro, hay sobradas situaciones para que un docente pare. Con esto que quiero decir,
Con esto quiero decir que si trasladamos un docente finlandés que dice que no para nunca, que siempre trabaja, que no tiene inconvenientes, al ámbito de alguna de nuestras provincias, seguramente ese docente hoy estaría haciendo un reclamo. Lo que a mí me gustaría es encontrar otras maneras de reclamo. Seguramente estuve leyendo hoy a la mañana un informe que hace Mariel Fornoni desde su consultora de Management Fit, sí, donde la gente, donde hay casi un 50% de gente que está de acuerdo con el reclamo y casi en similar porcentaje está en desacuerdo con la forma. Por lo tanto, me parece que es interesante lo que ocurre con la sociedad, porque la sociedad está entendiendo que nosotros tenemos un problema educativo en la República Argentina. Lo que habría que encontrar es la forma de poder resolverlo, y no resolverlo desde el conflicto, sino resolverlo desde el ponernos de acuerdo en qué objetivos estamos queriendo tener. Después habrá que ver si nos ponemos de acuerdo con los objetivos, pero por lo menos una decisión política de sentarnos alrededor de una mesa a ver si nos podemos poner de acuerdo en cuáles son los objetivos, y esos objetivos ir para adelante en 4, 5, 10 objetivos en términos educativos, que además tengan que ver con objetivos de crecimiento de país, de desarrollo, claro, de país, de sensación de ir para adelante. En general lo que nos ocurre es que nosotros generalmente los argentinos miramos todo del lado de lo negativo. Uh-huh. Yo diría lo más importante hoy por hoy es que alrededor de los que se sienten en la mesa digan cuáles son las cosas que están de acuerdo y poner bajo un paraguas las cosas que no. Yo estoy seguro que hoy si gremios y Estado Nacional y Estados provinciales se sientan alrededor de la mesa, van a encontrar muchos más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Ajá. Pero hay que correr el conflicto. No podemos pensar desde el conflicto. Pensar desde el conflicto es ver en qué nos diferenciamos y no en qué nos parecemos. Y una cosa más acá le agregaría, que para mí es muy importante. Creo que los estados provinciales, conjuntamente con el Estado Nacional, tienen que encontrar otras formas de comunicación con el docente. Uh-huh. También han dejado de lado otras formas de comunicación y han mediado constantemente a través de los gremios. De hecho, como vos bien decías antes, así en alguna pregunta que no pude contestar por los cortes, pero los docentes tampoco están adhiriendo en grado como había sido en otros paros. Recuerdo el paro del 88, recuerdo la Marcha Blanca, recuerdo la Carpa Blanca, recuerdo muchas cosas donde hubo un porcentaje mucho mayor de docentes que estuvo apoyando los reclamos. Hoy los apoyan, pero desde otro lugar. Están buscando otras formas. Los propios docentes están buscando otras formas de reclamar. Claro. Se está redefiniendo de alguna manera el rol de los representantes gremiales, ¿no? Hay como una reubicación de las piezas dentro del debate. Eso, por eso para mí es mucho más importante esto, que creo que nadie le está dando mucha bolilla. Me parece que hay que empezar a revisar qué es lo que está pasando en el medio del caos y del gran despiole. Va a ser muy difícil, pero estoy seguro que si nos tomamos 5 minutos vamos a encontrar un montón de cosas durante estos últimos días o este casi último mes en el que hay muchas cosas para recuperar y levantar, tanto de los docentes como también de algunos gremios, sí, ¿por qué no decirlo? Y del propio Estado y de los gobiernos para poner en un lugar de importancia y de sensación de avance y no de retroceso, ¿no? Buchino, y finalmente para terminar, en pleno conflicto o cerrando conflictos, digamos, porque dice que están por acordar, se presentaron los resultados de la prueba Aprender 2016, que no sorprendieron a nadie, pero bueno, son difíciles para evaluar, digamos, la calidad de nuestra educación. ¿Cómo afecta eso a todo lo que estamos viviendo? Sí, a ver, con respecto a este tema, la primera cosa que yo, digo es lo siguiente. En las pruebas, la evaluación, el Operativo Nacional de Evaluación, llamado hoy Aprender, sí, es un operativo. Sí. Nosotros debemos ir hacia una cultura de la evaluación, uh-huh, una cultura que está enraizada en la escuela, pero que por suerte hoy, sale de las puertas de la escuela, y no solo es la escuela sino la sociedad la que está discutiendo estas cosas. Claro. En principio un gran avance. La segunda cuestión con respecto a esto es
hay que tener cuidado. Una sola prueba nos va a decir algunas cosas y no todas. Y tampoco se puede extrapolar de una prueba un montón de cosas que a lo mejor nos gustaría que dijéramos sobre el sistema educativo argentino. Seguramente esta prueba va a mostrar muchas cosas en las que estamos mal. De cualquier manera, son evidencias en algunos casos y en otros solo indicios, ni evidencias. En algunos casos solo indicios, como por ejemplo el tema del ausentismo docente. Esos son indicios, no evidencia, porque en realidad ahí lo que se le consulta es a los rectores si creen que es un problema el ausentismo docente, y el 82% de los rectores del país de nivel secundario dijeron que para ellos es uno de los primeros problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje el tema del ausentismo, y no solo del ausentismo docente, sino también del ausentismo de alumnos. Exacto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto de indicio o evidencia. En todo caso, con estos indicios, con estas evidencias, con otro tipo de evaluaciones que van a ser necesarias, vamos a poder empezar a tener un diagnóstico fuerte sobre el sistema educativo. Yo lo escucho decir muchas veces al ministro de Educación que esto es como una radiografía para saber si hay fractura o no hay fractura. Yo creo que, a ver, con una radiografía no nos podemos quedar. Si tuviésemos que hacer una metáfora médica, diríamos, hace falta hacer otro tipo de estudios complementarios para poder entender qué es lo que nos pasa en educación y qué es lo que estamos haciendo mal para mejorarlo. Perfecto, muy, muy claro. Bueno, muchísimas gracias, Flavio Buchino, por estos minutos en conversación con nosotras. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias. Adiós. Escuchabas una nota con Flavio Buchino, especialista en gestión educativa, hablando sobre justamente el conflicto docente y cosas muy interesantes sobre la educación que nos está sucediendo en nuestro país.